Volvemos al aire con un tema de muchísimo impacto. En cualquier momento o en cualquier lugar, el uso racional, el uso eficiente y controlado de combustible es esencial. Entonces la pregunta sería, ¿cómo administrar apropiadamente en tiempos como estos de mayor escasez? A pesar de múltiples medidas organizativas de sanciones a los responsables, persiste en Cuba el robo de combustible. ¿Qué se hace? ¿Cómo minimizar estos hechos? Ese será nuestro tema de hoy. Acompáñenos. Bueno, por la importancia de este tema, hemos invitado a varios organismos que están con nosotros. Voy a dar en primer lugar la bienvenida al Teniente Coronel Asmel Rojas Águila, segundo jefe del Departamento Económico Social de la DTI, del Ministerio del Interior. Teniente Coronel, bienvenido. Un saludo, Humberto. Un placer. Primera vez en el programa, así es que... Primera vez en el programa. Espero que no sea la última y se sienta como en casa. No va a estar solo el Teniente Coronel Yudenia San Miguel Ramírez, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía aquí en La Habana, aunque viene a hablar de la Fiscalía en sentido general de todo el país. Fiscal, bienvenida también, un gusto. Muchas gracias por la invitación. También la primera vez. Primera vez. Está con nosotros Mario Pedroso Caballero. Todo el mundo lo conoce por Pedroso, director general de la empresa de grupos electrógenos y servicios eléctricos de la Unión Eléctrica en nuestro país. Pedroso, bienvenido también. Bien, gracias por la oportunidad. El gusto es nuestro. Y Yarianna Guerra González es la directora general de la empresa comercializadora de combustibles de la Unión Cuba Petróleo del Ministerio de Energía y Minas. Gracias por la invitación. Un gusto que esté también con nosotros, directora. Me explicaba la fiscal que para los 4 es la primera vez y para mí entonces el gusto está multiplicado por 4. Sin embargo, vamos a hablar de un tema muy serio, porque tomar lo que no es de uno en cualquier momento es un problema. Pero si usted está apropiándose de eso que está escaso, y eso que está escaso provoca un daño mucho más allá de lo que se puede ver en lo inmediato, las consecuencias son muy graves. Quiero comenzar con usted, Teniente Coronel, y que me diga ahora mismo para el MININ si de robo de combustible, estoy hablando de robo de combustible en todos los sentidos, donde quiera que haya combustible, si de robo de combustible se trata, ¿cuáles son las prioridades para el Ministerio del Interior en Cuba hoy? Bien, Humberto, en primer lugar decirle que el Ministerio del Interior, a partir de la crisis que tenemos con el combustible, tiene una prioridad al enfrentamiento a los delitos contra los combustibles. En primer lugar, los hechos de combustible se enfrentan en los puntos de control, en la frontera de provincia por lo general. Segundo lugar, la vigilancia en los puntos, en los patrullajes, en las modelaciones operativas, en los diferentes servicentros, no de la capital, como dice usted, sino del país, en función de detectar coleros, indisciplina, ilegalidades, hasta la venta de combustible en los alrededores de estos servicentros. Sí. Como práctica, el sistema de trabajo del Ministerio del Interior desarrolla eventos preventivos profilácticos, no solo en las partes de las comercializaciones de combustible. Esto se ha trasladado ya a los puntos de recepción de combustible, almacenaje en la refinería, dando un recorrido a la ruta crítica de combustible en estos casos. ¿Qué más? Terminamos también en la parte de la organización del trabajo nuestro con las entidades estatales, digamos CUPE, digamos Unión Eléctrica. Ahí lo primero que estamos haciendo en esto es la neutralización de los hechos, en el corte del hecho, en el corte público, cómo se llevan la investigación de esta y posteriormente eliminar las causas y condiciones que propician estos hechos delictivos. Neutralización oportuna de los hechos delictivos es llegar en el momento que tienen que llegar para agarrar al que está cometiendo el delito. ¿Es eso? No solo, Humberto. Ya hablamos primeramente de la prevención. Ese es el primer paso. Sí. El segundo paso sí es el corte público de conjunto. Corte público. Corte público. Ya ese es el enfrentamiento como tal de los órganos de los diferentes órganos del Ministerio del Interior. Lo que se ve más. Exacto. De los diferentes medios. ¿Están haciendo eso, de llegar a un lugar y encontrar a la gente robando el combustible ahí? Sí. ¿Eso está ocurriendo? Está ocurriendo. ¿De noche sobre todo, de día también? Por lo general, en la noche. ¿En qué lugares fundamentalmente están haciendo? Estamos enfrentando en los grupos electrógenos. Sí. Estamos enfrentando en CUPE, en las bases de almacenamiento de combustible. Y en las bases de ómnibus también existe otro tipo de enfrentamiento. Son misiles los casos que existen de este tipo de enfrentamiento. Este número que usted está poniendo aquí, 350.000 litros de combustible. Eso fue recuperado en el propio enfrentamiento. ¿En qué tiempo es eso? Enero 2025 en este año. Agosto de este año. 350.000 litros de combustible que se estaban robando y ustedes lo pudieron recuperar por estas acciones. Eso es correcto, Humberto. Pero me imagino que mucho no se haya podido recuperar porque hay quien lo roba y lo gasta rápido, lo vende. A ver, a partir de los cortes públicos que nosotros hacemos, existen entonces los expertos nuestros, que son expertos nuestros que son de las propias empresas, de las CUPE, de la Unión Eléctrica, que son capaces entonces de
hacer una tipo de auditoría forense y demostrar qué cantidad de combustible ¿Cuánto se perdió? se ha perdido en X empresas. Bien. Junto a la UNE también realizan la empresa eléctrica actividades ustedes. Esto es un trabajo cotidiano nuestro de participar de conjunto con la UNE en los eventos profilácticos, en la comprobación de los trabajadores de estos. Estos trabajadores están controlados en el decreto 200 que regula qué tipo de personas son los que ingresan a este tipo de labor. Yo le voy a preguntar a Pedroso sobre ese tema. ¿Quiénes son los que están en los grupos electrógenos, en las entidades donde hay grandes cantidades de combustible? Y cuando se pierde un litro de combustible en un lugar de eso, la implicación ahora mismo es gravísima, porque se trata de la energía eléctrica, que no la tenemos, no tenemos toda la que queremos, la que necesitamos, sin embargo, se puede ir el combustible. ¿Qué más, teniente coronel? Y por último, en estos momentos estamos haciendo un cronograma de inspección al 100% de los grupos electrógenos de todo el país. Un recorrido. Inspeccionando el MININ, todos los grupos eléctricos. El MININ de conjunto con la Unión Eléctrica. Eso también está reflejado en la Unión Cupé, donde se van a visitar todos los puntos de recepciones, las comercializadoras en provincia, que es como comúnmente se conoce. Se van también a revisar todo el tema de la protección, todo el tema de la vigilancia. En eso consiste el recorrido. El movimiento, porque usted está hablando, teniente coronel, tanto de pequeñas cantidades de combustible como las grandes cantidades, porque arribo del combustible al país, almacenamiento, producción, transportación, comercialización mayorista, y ahí es donde entran ustedes, Arianna, ¿cierto? ¿Cuál es la función que tiene la empresa que dirige? Nuestra empresa tiene la función de comercializar todos los combustibles en todo el país, en el territorio nacional. Fundamentalmente en el sector mayorista. Desde que llega el combustible a Cuba. Desde que llega el combustible a Cuba. ¿Y hasta dónde ustedes son responsables? Nosotros somos responsables hasta llevarlo al cliente final. Dígase el servicentro, dígase el cliente, la economía. Los camiones que se ven moviendo combustible. Salen, correctamente. ¿Y cuál es el problema con el robo de combustible? ¿Dónde le roban el combustible a ustedes, las personas inescrupulosas? Las principales dificultades las tenemos hoy identificadas fundamentalmente en los depósitos a la hora de la carga de combustible. ¿Qué cosa es el depósito a la hora de la carga? Las grandes capacidades de almacenamiento. Cuando llega a Cuba, se mueve a un lugar, ese es el depósito. Ese es el depósito. De ahí comienza a ser repartido a los camiones. Es correcto. Ustedes le dicen camiones, ¿cuál es? Son camiones cisternas, camiones fundamentalmente. cisternas. Es desde los grandes lugares de almacenamiento hacia los camiones. Desde los grandes lugares de almacenamiento hacia el cliente ¿Por final. qué les hacen eso a ustedes, Arianna? ¿Por qué no se puede controlar eso? ¿Cuál es la manera en la que lo hacen? Si es que alguien piensa que ustedes no saben cómo se puede robar. Hay varios fallos en los procesos. Evidentemente hay personas tenemos personas con muchos compromisos, trabajadores muy comprometidos, pero también... Claro, lo que estamos diciendo es que no todos los que participan en esto lo hacen. No todos los que hoy tienen un sacrificio en toda la actividad lo hacen, pero sí hay personas que, bueno, violan hoy el proceso productivo. Importante entonces reconocer, eso lo dejamos claro, que no son todos, usted lo está diciendo. Ahora, los que lo hacen, ¿cómo lo hacen? Fundamentalmente violando los índices de temperatura de los tanques. Explíqueme eso, ¿qué significa? Eso fundamentalmente en los procesos tecnológicos de la comercialización de combustible, los tanques tienen hoy un control de la temperatura. Los grandes tanques de combustible. Los grandes tanques de almacenamiento. Deben mantener una temperatura. La temperatura ambiente que se refleja en el momento del tiempo. ¿Qué relación tiene eso para poder sacar combustible? Eso pudiera generar una ganancia o una pérdida en correspondencia con la temperatura ambiente que se puede evaluar el combustible y evidentemente las personas conocedoras de esa actividad manipulan esa temperatura. Si hay más calor, se puede evaporar. Yo tratar de decirlo en términos que a lo mejor no son... Si hay más calor, se puede evaporar el combustible. Y es menos combustible. Y si yo pongo en los papeles una temperatura, o sea, más calor que el que realmente había, no se evaporó y digo que se evaporó. ¿Es eso? Y se apodera del combustible. Eso parece muy sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Cuántas personas tienen que involucrarse, corromperse, participar, agarrar dinero para poder lograr? Se pueden involucrar varias personas, fundamentalmente los operarios, que son los que manipulan el combustible. Los operarios son los que trabajan con los tanques. Son los operadores que cargan los carros, que cargan los tanques, los carros, etcétera. Los jefes de brigada y evidentemente también hay directivos implicados en esa Directivos también. Sí, correcto. ¿Han aplicado medidas ustedes? ¿O todo el mundo está trabajando ahí, todo el que está haciendo? Hemos aplicado varias medidas disciplinarias en todo el país, por supuesto. Tenemos una amplia gama de hechos en el periodo que va a acontecer del año. Sí. Y hemos aplicado varias medidas disciplinarias. ¿Cuáles? ¿Qué medidas? Hemos aplicado fundamentalmente la separación definitiva de la entidad, muchas separaciones definitivas, cambios a un puesto de menor e inferior categoría, sin derecho a su incorporación. Lo que pasa, Arianna, que si me está hablando usted de grandes cantidades de combustible, aquí no es teniente coronel, como el caso de los servicentros, que también es importante, pero que puede ser menores cantidades. Aquí estamos hablando de grandes cantidades que se pueden desviar, ¿cierto? Por lo general, esos delitos que se provocan en las comercializadoras o en los grandes almacenes, como dice usted, son delitos ya graves de intrusión penal y demás, no se aplica medida administrativa. O se aplica paralelo. Se aplica por una parte a la administrativa y por la otra penal. ¿Puede ser así, fiscal? ¿Cierto? Sí, por supuesto.
La aplicación de una medida administrativa no quita de ningún modo que se siga el proceso penal a partir del enfrentamiento que se realiza de los hechos delictivos detectados. Aunque usted va a profundizar, fiscal, más adelante en los posibles delitos, aquí estamos hablando de qué más o menos en estos delitos que está diciendo, en principio, ¿qué pudiera ser? En principio, a partir de la crisis por la que atraviesa nuestro país y el impacto que tiene, las consecuencias negativas que tiene para la economía y para el bien público, se debe imputar un delito de sabotaje. ¿Sabotaje? Se instruye a las personas intervinientes en estos hechos delictivos por el delito de sabotaje. Ese es un delito muy grave. Muy grave. Con sanciones muy fuertes. Muy fuertes, que discurren entre los 7 y los 30 años de privación de libertad. De 7 a 30 años de privación de libertad. Depende de las circunstancias en que se cometa, por supuesto, las consecuencias. En un hecho que se dé, con esto que usted decía, Arianna, ¿qué cantidad de combustible puede perderse por esta modificación de la temperatura que usted dice? Depende de los volúmenes que se operen. Más o menos, para tener una idea. Pudiera ser en un día 20.000, 30.000 litros de combustible. Mucho Dependiendo de la cantidad que usted pueda almacenar, es decir, del volumen que usted tenga almacenado. ¿Qué vamos a hacer para que eso no siga ocurriendo? Nosotros estamos trabajando en varias acciones preventivas. Yo quiero, usted ha dicho un número muy serio, 20.000, 30.000. Y usted dijo que no es todo el mundo, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Bien, ¿qué vamos a hacer para que no ocurra donde puede ocurrir o está ocurriendo? De las cuestiones fundamentales hay que establecer el control de los medios técnicos. Es una vulnerabilidad que tenemos hoy. Sí, porque para todo esto hay equipamientos que por supuesto refuerzan la vigilancia que tiene hoy. No solo que el hombre opere, sino que tenga un refuerzo de la vigilancia. Sí. Eso es una cuestión fundamental que, bueno, se debe reforzar a partir de todas las posibilidades. Usted dice la vigilancia de los equipos. De los equipos tecnológicos, es decir, de los medios de cámaras y videovigilancia. Y las personas, porque las cámaras se manipulan, los medios... Yo veo que aquí el problema principal no es de equipo, es de personas, no sé si usted las personas también las estamos trabajando profilácticamente, tratamos de hablar con las personas, hablar con ellas y explicarle a sus familiares en todo lo que puedan caer a partir de todas las cuestiones que puedan estar incumpliendo con relación a lo que establece la ley y sus funciones propias de trabajo. ¿Tienen procesos penales ustedes? Tenemos procesos penales. En este momento. Tenemos varios procesos penales en todo el país. Fundamentalmente, bueno, tenemos algunos abiertos en varias de nuestras empresas. Radicamos en todo el país, en cada una de las provincias, y tenemos más de 4 o 5 procesos penales abiertos. ¿Esto es difícil de detectar o es fácil de detectar? Es difícil de detectar. Es difícil. ¿Es imposible de detectar? No es imposible. Para detectarlo, ustedes tienen que trabajar más, los jefes, ustedes que son los jefes de todo eso. Ustedes tienen la responsabilidad directa sobre las personas que tienen los recursos. Tenemos grupos de supervisión que trabajan en todo el país haciendo revisiones constantes de todo el proceso productivo y de todo el proceso de control de combustible. O sea, que pueden seguir robando y ustedes no se dan cuenta, pero cuando llegan pueden encontrar. Es correcto. ¿Es así? ¿Hay medios de prueba? ¿Tienen técnicas, tácticas ustedes para encontrar todo eso? Sí, esto? es así. Ahí mencionar, que ahí nos faltó ahí en la cadena, la ruta esta del delito, las agencias de protección, que obligatoriamente... ¿Los custodios? Los custodios. ¿También participan en esto? Es obligado la participación del custodio para sustraer el combustible de cualquiera de las empresas de Cupey o la Unión Eléctrica. ¿Tienen custodios en procesos penales también? Tenemos mayormente los procesos de custodio, es decir, de los custodios son agentes contratados con el SEXA u otras instituciones. ¿Sabotaje también puede ser por un custodio? Por supuesto. ¿Fiscal? Todas las personas... Ese no tocó nada, lo que estaba en la puerta nada más, o en la hora de entrar y salir. Como ha explicado el teniente coronel, la función de este agente o custodio es necesaria para la realización, la comisión del delito. Y el delito de sabotaje no puede salir si no es por donde él está. Si él dice que no, no sale. Exactamente. Esta persona, por supuesto, mantuvo una cooperación directa y necesaria para cometer este delito que ocasionó las consecuencias graves que impactan en el orden interior del Estado, en la seguridad nacional. Yo le voy a mostrar, teniente coronel, algunas imágenes que yo tengo aquí de diferentes casos, algunas incluso se publicaron en su momento en redes sociales, otras no, y que usted me diga, vamos a ver, por favor, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué estamos viendo aquí, teniente coronel? Ese es el grupo electrónico Berroa. Berroa. Aquí en La Habana. Aquí en La Habana. ¿Qué pasó en Berroa? Ahí, de común acuerdo, operarios, jefe de brigada, agentes de seguridad y protección, en contubernio con vecinos que están cercanos a este emplazamiento. Estas casas que se ven ahí. Estas casas que se ven. Aquí veo. Exacto. Un pequeño asentamiento. Algunas casas de esas, ¿no? Algunas casas. No es que sean exactamente esas que se vieron ahí. No. Ajá. Ahí hay 2 casas específicas que tenían ese combustible que era sustraído de aquí del emplazamiento. Combustible que posteriormente era comercializado fundamentalmente a portadores privados, legales e ilegales, que asisten al... A boteros. A boteros. Exacto. El combustible de los grupos electrógenos de Berroa, 2 casas que estaban al lado, lo sacaban y se lo vendían a boteros. ¿Es eso lo que ustedes? Eso es correcto. Bien, ustedes detectaron todo. Detectamos. ¿En qué punto está eso? Está en la parte de expediente fase preparatoria. Ajá. Y tenemos ahí entonces condiciones fiscal para un proceso penal de peso porque se trata de combustible.
sobre los grupos electrógenos. Tenemos un proceso penal asociado a estos hechos que se encuentra en tramitación por una unidad territorial de investigación criminal y están siendo instruidas las personas por el delito de sabotaje. Tenemos fotos también, imágenes que muestran, porque ustedes llegaron a las casas, Teniente Coronel, también. Eso Esto que vemos, ¿qué cosa es? Esos son tanques de 20 litros y 25 litros que son trasladados en el vagón de ese cemento de agricultura, de la construcción, Sí. hacia los lugares. Estas son las fotos por lugares de sustracción de combustible. ¿Por dónde lo sacaban por lugar no destinado para sustracción de combustible. Ah, o sea, crearon eso ahí para sacarlo. Exacto, y tiene un acople que de ustedes se rosca el flexible y acopla esa manguera y puede empezar a llenar la cantidad de combustible que ustedes... Vamos a ver imágenes. Dinero, también tenían dinero, celular. Sí, ese es producto al pago de la acción combustible. de sustracción de combustible. ¿Y trabajaron, llegaron a boteros también ustedes? ¿O no llegaron? Hay un botero. Tienen un botero. Está bien. Es un tema interesante que pudiéramos debatir, fiscal, sobre los boteros al final, porque el combustible tiene un destino. Vamos a ver imágenes de Güines y explíqueme qué pasó en Güines. Esa primera foto que había ahí es un acople que se hace. Usted cierra la llave, no pasa combustible, hace el acople de esa que se vio anteriormente y fluye el combustible como si fuera... ¿Qué lugar es pila de ese agua. en Güines, provincia de Mayagüez? ¿Qué lugar es? El grupo electrógeno. El de grupo Güines. electrógeno también. Sí, cercano del mismo poblado. Del mismo poblado. Implicación igual, Lo mismo que en Berroa. lo mismo en Berroa. Pero aquí ya sí los receptadores son pequeños agricultores que venían en carretones o a caballo a buscar el combustible de lo que habían pedido en ese momento. Esto es para el arado de la tierra, regar el agua con turbinas. Aquí no solo es combustible, aquí es lubricante también. También lubricante. Lubricante también. Hoy el precio del lubricante está en 1.500 pesos. Vamos a preguntarle a Pedroso, que se suma a la conversación, que los lubricantes son muy importantes en estos grupos, Pedroso. Es vital para la vida del motor. O sea, si usted se lleva el combustible, se para el equipo, ¿no? Es correcto. Y no funciona, pero no se rompe. Pero si se lleva el lubricante, Fíjese que el lubricante en la tecnología, en el diésel, fundamentalmente, cada vez que trabaja entre 18 y 20 horas, usted tiene que rellenarlo de combustible. entre 18 y 20 horas tiene que rellenar. Rellenarlo de combustible. Por procedimiento, usted lo para a 18, revisa sus parámetros y rellena el aceite que se necesite. El aceite. El aceite. Y si se llevan el aceite, entonces ¿qué puede ocurrir? Que se funda el motor, Se funde el motor. se pierde el motor. En un grupo electrógeno como este, ¿qué significa eso? En términos de corriente, de personas, de afectación. Bueno, hay grupos de... Bueno, esos grupos, el diésel es 1.8 megawatt, hay de 2.1. En el fuel también hay de 1.8. Tradúzcame eso en personas. Bueno, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo que explicaba el teniente coronel que usted hablaba hace un rato. Sí. Con los 350.000 litros de combustible que él explicaba, se le podía dar servicio eléctrico a 5.500 viviendas durante un mes. ¿Durante un mes? Durante un mes. 5.500 viviendas. 5.500 viviendas. Vamos a ver imágenes de otro lugar. Y dígame, teniente coronel, aquí de qué se trata. Este es Habana 220. ¿Qué es Habana 220? Habana, otro grupo electrógeno, igualmente, de aquí de la capital. Este es aquí en la capital, el retante era en Mayabeque. Sí. Este, el flexible, igual, sustrayendo combustible por lugares no destinados. En este caso específico, en el momento de la operatoria, estaba derramando combustible encima de los cables que están debajo de una rejilla que pasa por aquí, derramado combustible encima de los cables eléctricos. ¿Qué peligro tiene esto, Pedroso? El Sí. combustible sobre los cables eléctricos. Se puede perder el emplazamiento completo. ¿Completo? Cuando se provoca, y no solo es sobre los cables, su trabajo como tal, las temperaturas a que trabaja el motor, sus turbos, si cae algo inflamable ahí, se produce un incendio de proporciones incalculables. Y como esa materia prima hay tanto combustible acumulado, tanto en los motores como en los depósitos, si empieza un incendio ahí, lo más probable es que se pierda el emplazamiento. Esos lugares, Pedroso, esos lugares están solos. Ahí no hay gente de ustedes, ahí no hay trabajadores de ustedes. Sí, como no. ¿Y qué pasa? En estos tres, por ejemplo, y en otros, ¿dónde están? ¿Son ellos los que lo están haciendo? Son las personas más allá de la tecnología. Yo recuerdo hace un año aquí, poco menos de un año, el director Alfredo de la Unión Eléctrica, que hablaba de la tecnología y demás, de acuerdo con todo lo que pongamos, pero ¿y la gente, las personas? Independientemente, mira, Humberto, la Unión Eléctrica y sus organizaciones están conscientes de la prioridad que el país le da al sistema eléctrico y de los recursos que ponen a su disposición para su buen funcionamiento. Y esa satisfacción que tenemos nosotros, esa inconformidad perenne por el cumplimiento de estas responsabilidades va llevado a eso. No es solo son las tecnologías, cualquier tecnología que usted ponga siempre puede ser vulnerada por el hombre.
Por eso una de las líneas de trabajo en nuestras organizaciones es el trabajo con las personas. Se está profundizando en la selección del personal. Y no solo la selección del personal, porque cuando usted selecciona el personal, en ese momento puede ser muy bueno. Pero en el transcurso del tiempo se puede desviar. No, es que yo no me imagino. Si le pregunto a la fiscal por la cuestión de los antecedentes penales, por poner un caso, me podrá explicar y decirme, bueno, si usted los cancela y demás. Pero hay gente que no puede trabajar en esos lugares. No, más allá. También y a veces uno se encuentra y dice, pero esa persona es la que tiene la administración de esos recursos. También el teniente coronel ha explicado que nuestras organizaciones están regidas por el decreto 200. Decreto 200. 200. Ese decreto, implica, sí? ese decreto no permite, o sea, no permite que personas que hayan tenido antecedentes penales que puedan trabajar ahí. Ese proceso de selección ¿Están trabajando en eso? se trabaja. Nosotros para poder ingresar se le hace una selección, se investiga, tenemos detectives contratados que van e investigan, pero ese no es el problema. Usted en ese minuto puede ser pero eso tiene que hacerlo también. Claro, eso se hace. Pero en hay ese que saber minuto, a quién están llevando ahí. Eso se hace. Y después hay que seguir haciendo más cosas. Nosotros no hemos tenido casos que hayan entrado personas con antecedentes penales. ¿no? Bien. La clave radica en el después, en el seguimiento que tenemos que seguir profundizando, en el comportamiento de las personas, en su capacitación, en detectar a tiempo cuando se violan los procedimientos y tal vez usted con una medida disciplinaria pueda evitar que se convierta en un delito. Pero la situación es muy grave. Yo tengo aquí en línea, vía WhatsApp, a Manuel Alejandro Reyes, periodista, y nos va a traer, teniente coronel, otro caso. Además de todo lo que usted ha puesto, fíjense al punto que puede llegar la gravedad y las implicaciones hasta jurídicas. Manuel, si me escuchas, adelante, cuéntame del caso que tienes en cuestión. Sí, efectivamente, Humberto. Hemos conocido que el Tribunal Provincial Popular de La Habana sancionó a 17 acusados por los delitos de robo con fuerza en las cosas de carácter continuado, malversación, cohecho y receptación, con penas que oscilaron hasta 10 años de privación de libertad y en un solo caso a trabajo correccional sin internamiento. Se trata de la causa número 3 del año 2025, en correspondencia a las circunstancias presentes para cada uno de los implicados. El hecho se corresponde con la sustracción, venta y reventa de combustible tipo Jet A1 que se usaba para el abastecimiento de aviones. Este combustible estaba almacenado en el nicho 6 de la empresa de transporte de hidrocarburos y sus derivados productos, que se encuentra ubicada en una finca perteneciente a la empresa agroforestal Habana, que radica cerca del primer anillo en la autopista nacional en el municipio Guanabacoa. Resultaron implicados directivos de la entidad, así como personal autorizado a custodiar los bienes, y en menoscabo de su encargo, y sus propias funciones, se agenciaron el combustible. Durante las investigaciones también se demostró la participación de personas residentes en las inmediaciones del lugar y choferes de otras empresas y del sector particular. A raíz de estos hechos, la empresa de transporte de hidrocarburos y sus derivados productos tuvo una afectación económica de 812.071 litros de combustible para un total de cerca de 18 millones de CUP a precio subsidiado. Esta cifra se comprende en la obligación de carácter civil de reparar los daños por los sancionados. Y esta es toda la información que traía hasta el momento, Humberto, y por supuesto, el mensaje de los órganos de enfrentamiento y de justicia es de rigor con total apego a la legalidad para evitar que hechos como estos proliferen en nuestro país. Gracias Manuel. 800.000 litros, teniente coronel. ¿Es lo que se está diciendo? Eso es correcto. Pero es lo mismo que en los otros lugares. Los vecinos cercanos a esas zonas donde hay altas concentraciones de combustible, autos particulares, directivos que participan. ¿Se parece mucho todo esto? Le explico con detalle. Este nicho 6 está cerca del primer anillo, que divide el Cotorro, Guanabacoa, en esa zona ahí. Esa finca agroforestal que está ahí es arrendada a un pequeño agricultor. Ya este pequeño agricultor no se dedicaba a la siembra de esta finca. Lo que hacía era introducir los camiones de diferentes empresas de conjunto con los trabajadores del ducto de Cupé para la sustracción de combustible. Ahí pudo provocarse un derrame de combustible que todas esas tierras que son tan fértiles no pudieran producir en estos momentos. Hay que seguir hablando, Pedroso. Estas son personas, gente suya. Sí, hay que seguir hablando con la gente porque con sanciones no se resuelve. Ahora vamos a hablar del sabotaje, pero yo sé que ustedes están haciendo eso, ustedes también en la empresa comercializadora. Sí, sería bueno recalcar. Nosotros, alertar una y otra vez. No nos vamos a cansar nunca, porque lo que sí tiene que estar claro, que esta guerra sin cuartel no va a quedar impune y
y nosotros alertamos, se le escribe, se hacen cartas personalizadas. Esas imágenes ven es los directivos intercambiando con cada trabajador, explicándole pero no las solo consecuencias hablar, yo creo, con su pero familia. no solo los directivos hablar con los trabajadores. Tiene que venir un directivo superior que hable con los directivos, porque también usted tiene a los directivos, como acaba de decir el teniente coronel. O sea, que aquí hay que hablar con todo el mundo. Sí, es como una vacuna que hay que ponerse. Cuando te hablaba de los directivos, es los directivos a nivel nacional. Con todo el mundo, sí. Con todo en general. Se trabaja con todos los directivos, los operarios, de todos los rangos que tengamos en las empresas. Bueno, si no, la Fiscalía tendrá que llegar con las sanciones, pero antes también la Fiscalía está llegando. Sí, por supuesto. La Fiscalía, como parte del cumplimiento de sus funciones, atendiendo a que se trata indiscutiblemente de una actividad priorizada, participa también en acciones de prevención. Por ejemplo, las verificaciones fiscales que se ejecutan, cuyo objetivo específico siempre tiene el control del uso del combustible. Sí. También tenemos un sistema de recepción de peticiones, quejas y denuncias de la población. La Fiscalía General de la República tiene 10 vías de atención para que las personas puedan poner en nuestro conocimiento las denuncias que posean, que tengan, y se investigan y se le da el tratamiento correspondiente a través de los procedimientos establecidos. O sea, se pueden denunciar estos hechos. Cuando usted conozca de desvío, robo de combustible, se puede llamar a la Fiscalía. Por supuesto, por cualquiera de esas vías. Por cualquiera de esas vías, incluso a través por vía anónima. ¿También? Nosotros tenemos buzones en todas las sedes de la Fiscalía, en las afueras de las sedes de las Fiscalías municipales, provincial y general, donde se pueden colocar las informaciones relacionadas con infracciones que puedan tributar a procesos. Y cuando van delictivos. en las verificaciones fiscales, el combustible siempre se revisa. Siempre. ¿No? Son muchos los objetivos que se persiguen a partir del interés. Puede ser una verificación de interés local o sectorializada, pero siempre el control del uso del combustible es objetivo específico. Háblame finalmente del delito de sabotaje. Bien, aquí se exponía por el periodista del Ministerio del Interior lo relacionado con esta causa, que ya es un proceso finalizado. Un proceso que fue sancionado por robo con fuerza en las cosas. Por supuesto, ocurrió en un periodo anterior esa investigación y los hechos también. Atendiendo a la crisis por la que hoy atraviesa nuestro país, atendiendo a la generación eléctrica y la afectación que tiene el sistema electroenergético vinculado a la escasez de combustible, y atendiendo principalmente a la afectación que se ocasiona al bien público, a las personas, al pueblo del que nosotros somos parte, y las consecuencias negativas que ocasiona para la seguridad nacional, indiscutiblemente estamos hablando de un delito de sabotaje. Hay una disposición del Tribunal Supremo Sí, que por así lo supuesto, considera. como parte de las facultades que tiene el Tribunal Supremo Popular, en la reinterpretación tanto de la práctica judicial como de las normativas, se emitió en el mes de mayo de este año el dictamen 475, donde califica los hechos vandálicos, denominados hechos vandálicos, a infraestructuras estratégicas de nuestro país. Y algo curioso, como también lo tipifica el delito de sabotaje, que a veces es de desconocimiento de la población. Sí. Aun cuando una persona no realiza los actos de manera directamente intencional, puede prever las consecuencias que va a producir, los daños que va a producir, y es autor del delito de sabotaje. Prácticamente todo lo que se ha explicado aquí, ¿no? Exactamente. Sea o no trabajador, digamos, que esté vinculado, sea una persona que no tiene una relación directa, pero va allí para realizar el acto. Es de eso de lo que estamos hablando. Exactamente. Pero yo entiendo, fiscal, que el elemento común aquí es la situación tan complicada que estamos viviendo con el combustible y las consecuencias de que se pierda un litro de combustible. Yo lo veo incluso más allá de la cantidad. No sé si ustedes tienen esa percepción. Por supuedo que sí. Claro, si la cantidad es grande, la afectación es grande. La afectación es mayor, pero siempre va a existir una afectación. Un litro de combustible puede representar una prestación de servicio, puede representar al sistema de la infraestructura crítica que hoy tenemos en el país. Bueno, aquí no se acaba el tema. Yo sé que queda mucho por decir y lo primero que vamos a hacer es en 7 días estar, como siempre, en Radio Rebelde, después de las 7 de la mañana con 10 minutos, a través de todas las frecuencias de la emisora de la Revolución en Haciendo Radio, y vamos a seguir con los 4 invitados profundizando. Usted tiene una semana para preguntas, dudas, inquietudes, pero dejar claro algo: robar los recursos del pueblo, aquí se ha dicho, eso será siempre muy grave. Pero si se trata de combustible y con ello se afecta, lo acaba de decir la fiscal, se provoca un daño al pueblo, al cubano que resiste, al cubano que sigue construyendo, desafiando retos. Si se provoca eso, los responsables, los que participen en el robo de combustible, deberán saber que el peso de la ley será muy fuerte. Como también se ha dicho aquí, lo más importante no es sancionar, sino cuidar, administrar y administrar correctamente, responder por los recursos que se manejan y que se usen para lo que están destinados en bien de la mayoría,
no del habilidoso, del tramposo, del vivo, que por tener el recurso a su alcance o porque no lo está cuidando bien, el que debe hacerlo, nos lo quita a todos los demás. En medio de momentos difíciles, esa no debe, no puede jamás ser la solución, la más fácil para vivir. Volveremos con el tema, será muy pronto. Muchas gracias.